La creación. Érase una vez. Antes del tiempo, porque Dios no es del tiempo, pero de la eternidad. Estaba Dios, y eso era todo. Estaba Dios. Y ninguna otra cosa. O criatura. O el mundo. O sabiduría. Solo que estaba Dios. Y Dios dio sabiduría, y poder y creó un vacío. Y oscuridad sobre el abismo. Y su espíritu se cernió sobre el agua. E invocó la luz. Y Dios dijo: me gusta eso. Lo llamaré día. Y entonces, porque también encontró hermosa su oscuridad, lo llamó noche. Llegó la noche y la mañana, y ese fue el primer día, y el verdadero comienzo de Érase una vez. Comenzó el segundo día y Dios dijo: forjaré un arco con aguas arriba y aguas abajo y lo llamaré cielo. Y viendo el trabajo de su día, estaba encantado. El tercer día separó las aguas debajo de su bóveda, y los llamó mares, y la parte seca la llamó tierra, y se regocijó. Me he hecho un mundo, y creo que me gustaría algunas cosas verdes en él, algo vivo y creciendo. Y con floritura añadió un toque maravilloso. Estos son tan buenos, dijo Dios, que arreglaré, para que sucedan una y otra vez. Y le dio a cada cosa en crecimiento su propia semilla. Y el día terminó con su regocijo en él. Es posible que ya lo hayas notado, que ninguno de estos días amaneció, pero el cuarto día. Dios dijo: mi tierra necesita calor y luz, y alegría por todas las criaturas que estoy poniendo allí. Y puso el sol en los cielos, para alegrar y alegrar su día. Todavía, dijo él, amo mi noche, y debe vestirse con no menos esplendor, y él colgó el buena onda, luna suave. Entonces, en un momento de puro santa felicidad, como un niño lanzando puñados de confeti, Dios cubrió sus cielos con lentejuelas, con estrellas para terminar su día de trabajo. Ahora, cosas verdes y las plantas son lo suficientemente hermosas, y todo muy bien a su manera, pero Dios de repente tuvo un anhelo de hacer cosas que nadaría y volaría y se arrastraría, y gatear y croar y cantar. Comenzó su cuarto día llenando su mar, con ballenas y bucinos, con abulones y pulpos, con todo tipo de cosas que nadan, y flotan y florecer en las profundidades del mar salado. Luego se volvió hacia sus cielos y creó águilas y garcetas, y petirrojos y torres, y luego pensó a sí mismo que sería maravilloso tener criaturas que pertenecieran tanto al agua como al aire, y creó toda clase de aves acuáticas. Por último de todo ese largo día de trabajo, creó los pájaros cantores, enseñando a la alondra a levantarse hacia el sol, en el éxtasis de su canción, y el ruiseñor para perseguir la noche con belleza líquida. Y él vio que eso era bueno, así que los bendijo a todos y dijo: tú también tendrás vida y procrea conmigo como las cosas verdes que crecen. Al día siguiente Dios llenó la tierra con toda clase de delicias, pequeños camaleones verdes, y grandes mastodontes grises, y cualquier otro tipo de cosa que se arrastra, o gatea, o camina, o corre mosquiters, o correteadores, y a cada uno le dijo: producir, multiplica en tu propia especie, y cubrir de vida la faz de mi tierra. Y así terminó el quinto día. Dios comenzó el sexto día, de un humor pensativo.
Miró a todo su buena creación y se alegró, pero le parecía que quería algo más para completarlo. Dios miró y reflexionó y luego dijo: lo sé. Quiero algo capaz de amar, como me encanta. Alguien que sea mi amigo. Entonces Dios creó a Adán a su propia imagen. Con sus propias manos, tomó el polvo de la tierra, y lo moldeó en su criatura muy especial, y aspiró su propio aliento a Adán, y lo llamó hombre. Ahora, después de que Dios creó a Eva, miró todo su mundo, y me pareció muy bueno. Entonces Dios pasó el séptimo día, en paz y gozo, descansando de su trabajo, y contemplando con deleite todo lo que había hecho. Así que desde entonces, ese día está apartado como santo y bendito.